Bienvenidos a Zona Otaku. Hola otakus, hace ya algún tiempo, y ya bastante tiempo, os enseñaba mi libro Arte y Artefactos de la colección que The Legend of Zelda sacaba por el 30 aniversario del videojuego y donde nos explicaban un montón sobre la historia de cómo se formaron los personajes y los dibujos de este juego. Pero cuando vimos este libro sabíamos que aún nos faltaba uno más para completar la trilogía y por fin aquí lo tenemos. Se nos había hablado de fechas de primavera de 2018, pero ha pasado nada más y nada menos que un año más para poder tenerlo por fin en España, ya que en Japón se publicó por el verano del 2017. Pero por fin tenemos aquí la enciclopedia de The Legend of Zelda, que se publicó en España este pasado viernes 5 de abril de manos de Norma Editorial. ¿Y qué podemos encontrar en este libro? Pues nada más y nada menos que 328 páginas con toda la historia de The Legend of Zelda de los últimos 30 años, empezando por el primer Zelda para NES y terminando por el Twilight Princess HD que se sacó para la Wii U. Y os preguntaréis por qué nos da el Breath of the Wild. Pues porque los editores han decidido que Breath of the Wild da para otro libro de por lo menos otras 300 páginas. Y es que dentro de este libro encontraremos absolutamente todos los detalles sobre la saga, incluyendo una detallada línea temporal y además algunos detalles sobre el trasfondo de la trama. Y por supuesto también encontraremos una amplia base de datos súper detallada con todo lo que aparece en el universo de The Legend of Zelda, como los enemigos, los mapas, los objetos, los personajes y las relaciones que hay entre ellos, y hasta los idiomas que se hablan en Hyrule. Y todo ello acompañado de imágenes como capturas de pantalla y artes conceptuales del videojuego. Y además, como extra, tenemos una entrevista a Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda y uno de los máximos responsables de la saga. Pero vamos ya, como siempre, a ver este libro tanto por fuera como por dentro, ya que por fin tenemos en nuestras manos el libro que completa la trilogía del 30 aniversario de The Legend of Zelda. Así que vamos allá y a ver qué os parece. Y aquí tenemos este precioso libro, que como veis es en color azul e igual que los otros tiene las ilustraciones y los detalles de la portada en dorado brillante. También por el lomo tenemos los detalles en dorado y por la parte de atrás igual con la sinopsis en el medio contándonos un poco de qué va este libro y lo que podemos encontrar dentro. Pero vamos ya por fin a abrirlo, y lo primero que vemos es un mapa de Hyrule en tono sepia que es súper bonito. Después tenemos, como siempre, el escudo y la espada maestra, y a partir de aquí ya empezamos con la enciclopedia de The Legend of Zelda, donde como veis tenemos un índice súper largo, y aunque parece que la primera parte va a ser mucho más larga que la segunda y que la tercera, la verdad es que son casi todas de la misma longitud. Y antes de llegar a la primera parte, aquí tenemos una cronología con todos los videojuegos que se lanzaron de The Legend of Zelda hasta, como os decía antes, el Twilight Princess HD. Y llegamos ya al primer capítulo titulado Registros históricos, donde encontraremos absolutamente todo sobre el universo de The Legend of Zelda. Este capítulo está dividido por temáticas y la primera es Tradiciones e Historia, donde, como os decía, tenemos la línea temporal de los juegos del Zelda, la historia de Hyrule y después la de todos los elementos que vemos en los juegos, como la diosa Hylia, la historia de la Trifuerza, el reino de Hyrule, el origen de Hyrule y los Hylianos y un montón de cosas más. Después llegamos a la sección Otras tierras y reinos, donde vemos todos los detalles sobre todos los lugares que exploramos en absolutamente todos los videojuegos de Zelda. Después, por supuesto, tenemos las distintas especies que aparecen en el juego. Después llegamos a Geografía y Naturaleza, donde tenemos todos los mapas que vimos durante los videojuegos y también, por supuesto, todos los animales.
Después tenemos Vida y Cultura, donde se nos habla desde el castillo de Hyrule a los ranchos y la comida de este reino. Ya llegando al final de este capítulo tenemos la sección de armas y equipamiento, donde por supuesto la primera que encontramos es la espada maestra y después, como no, el escudo. Y ya para terminar este capítulo tenemos la historia de los monstruos y demonios que también hemos conocido. Y llegamos ya al capítulo 2, donde tenemos la base de datos de absolutamente todo lo que hemos visto en The Legend of Zelda, empezando, como no, por las ciudades y los pueblos. Y como veis, básicamente esta sección es un inventario con capturas de pantalla y explicaciones de absolutamente todo. Después también llegamos a la sección de objetos, donde por supuesto hay un montón. Seguidos de las mazmorras, que tampoco son pocas, y para terminar, igual que antes, tenemos los enemigos y monstruos, que es la sección más larga de este inventario. Y ya llegamos al tercer y último capítulo, titulado Archivos, donde recorreremos toda la historia de los juegos de The Legend of Zelda desde 1986 con la creación del primero hasta el Twilight Princess HD, que es el último que nos cabe en este libro. En todos los apartados de cada juego tenemos una sinopsis de este, la historia de los personajes principales y también la relación de los personajes entre ellos, los mapas del mundo y un montón de curiosidades más. Como veis, las relaciones de los personajes al principio eran bastante sencillas, pero a medida que la historia fue avanzando, se fueron complicando muchísimo más. Y al final de este capítulo tenemos las apariciones de Link o alguno de los personajes de The Legend of Zelda en otros videojuegos y también otros juegos que se publicaron al margen de la saga. También, como no, los materiales promocionales con los que se lanzaron estos juegos. Y ya para terminar este libro tenemos la entrevista con Eiji Aonuma. Y a partir de aquí, pues nada, hemos acabado la enciclopedia de The Legend of Zelda, donde volvemos a tener el mapa de Hyrule del inicio para darle la despedida a este pedazo de libro. Y aquí tenemos los 3 libros que completan la colección del 30 aniversario de The Legend of Zelda, la historia de Hyrule, el arte y artefactos y la enciclopedia, que los 3 juntos, como veis, forman una colección preciosa. Y aquí os dejo el lomo de los 3 libros para que podáis comparar el grosor de cada uno. Como veis, obviamente el arte y artefactos es el más largo, después la enciclopedia, seguida muy de cerca de la historia de Hyrule.
Pues nada, otakus, espero que os haya gustado este repaso a la enciclopedia de The Legend of Zelda. Yo, por supuesto, aún tengo muchísimo trabajo que hacer para acabar de leerme este libro, pero por supuesto lo haré con calma y disfrutándolo un montón. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra parte favorita de esta enciclopedia o cuál de los 3 libros que conforman esta trilogía os ha gustado más. Y como no, no olvidéis darle al like y suscribiros para no perderos las novedades y reviews sobre el mundo otaku y el mejor cosplay. ¡Hasta pronto, otakus! Looking at the city like I already own it. Standing on top 'cause I earned this